Urgente. El frente cediendo, el ejército ruso atascado, la picadora de carne de Putin devora a los suyos, tropas rusas al borde del colapso, fuerzas armadas de Ucrania avanzan, el enemigo perdiendo todo, el trueno del armamento ucraniano, la artillería autopropulsada Bogdana destruye a los ocupantes. El cañón ucraniano destruye cada día al segundo ejército más grande del mundo, sacerdotes espías. La iglesia rusa trabaja para el Kremlin en el corazón de Europa. Detalles impactantes sacuden las redes. La tiranía al máximo. Putin ha superado las represiones de la era soviética. Todo esto en nuestro programa Punto Infernal. Las falsedades de la propaganda rusa se hacen añicos. Los avances ucranianos destruyen los mitos del Kremlin. El ejército ruso está atascado, el frente se resquebraja y las fuerzas armadas de Ucrania rompen la línea de contacto. Tropas rusas arden, las fuerzas armadas de Ucrania avanzan. El enemigo lo está perdiendo todo. El colapso del segundo ejército más grande del mundo. La picadora de carne de Putin devora. Imágenes infernales desde el frente. Míralas ahora mismo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron la mayor parte del pueblo de Topste, en la región de Donetsk. Fue recuperado bajo control ucraniano gracias a las acciones coordinadas de la 50 Brigada Mecanizada Pesada Independiente. Así lo informan en el Grupo Operativo Estratégico de Tropas de Dnipro. Y nuestros defensores de la unidad Lazar, que forma parte de la 27ª Brigada Pecherska de la Guardia Nacional, convirtieron $40 millones en equipo ruso en chatarra. En esa suma se valora el sistema de misiles antiaéreos S-300V enemigo. Los guardias nacionales informan que el complejo fue alcanzado por un dron a 30 kilómetros de la línea del frente. Su destrucción debilitó la capacidad del enemigo para proteger sus propias posiciones y equipos de los ataques de nuestras fuerzas. Al mismo tiempo, los rusos también han tenido avances en la zona del bosque de Serebriansk, según informan los analistas de Deep State. Según el Estado Mayor, en las últimas 24 horas se produjeron 157 combates a lo largo de toda la línea del frente. En la dirección de Pokrovsk, nuestros defensores detuvieron 43 acciones de asalto del agresor. Doble golpe. Las fuerzas de sistemas no tripulados atacaron por segunda vez este mes la estación de bombeo de petróleo Unecha. Está ubicada en la región de Briansk, Rusia, cerca de la frontera ruso-bielorrusa. Esta instalación es el mayor nodo de la red de oleoductos Druzhba. Pertenece al holding Transneft y Product y está involucrado en el complejo militar industrial del país agresor. Además, a través de este oleoducto, Rusia bombea petróleo hacia Hungría. Y el ministro de Asuntos Exteriores local, Peter Szijjártó, ya afirma que con estos ataques, Kiev supuestamente intenta arrastrar a Budapest a la guerra. Un dron marítimo de la inteligencia militar ucraniana eliminó a 5 buzos de élite rusos. Durante las operaciones en el Mar Negro, uno de los drones marítimos de ataque logró abrirse paso hasta la bahía de Novorossiysk, donde Rusia almacena los restos de los grandes buques de su flota del Mar Negro. Debido a la acción de los sistemas de guerra electrónica, el dron marítimo perdió la conexión con el centro de control y comenzó a derivar. Al cabo de un tiempo, el mando ruso local dio la orden de sacar el dron de la bahía para su investigación. Para la tarea, enviaron a buzos de reconocimiento de élite. Durante el intento de levantar el dron, este detonó. Los 5 fueron eliminados. Más detalles en cifras sobre las pérdidas rusas en el campo de batalla. En el último día, perdieron 790 soldados, 46 sistemas de artillería, 110 vehículos militares, 4 tanques y 3 blindados. Desde el inicio de la invasión a gran escala, los ocupantes ya cuentan con más de 1.074.320 bajas entre muertos y heridos, más de 11.124 tanques destruidos, 1.472 lanzaderas múltiples de cohetes y 1.210 sistemas de defensa antiaérea. La flota aérea de los ocupantes se ha reducido en 422 aviones y 340 helicópteros, y la naval en 28 barcos y lanchas, además de un submarino. Casi 3 años y medio de combates diarios, bombardeos de artillería, ataques de drones, miles de muertos. Pero el resultado, si miramos el mapa de las hostilidades, habla por sí mismo. Moscú, que gritaba sobre la toma de Kiev en 72 horas en 1010 días de sangrientos combates, ha capturado menos del 1% del territorio ucraniano. A tales conclusiones llegaron los analistas de Deep State. A partir del 12 de noviembre de 2022, estaban ocupados en esa fecha
108.651 kilómetros cuadrados. Hasta hoy son 114.493 kilómetros cuadrados. El enemigo ha ocupado 5.842 kilómetros cuadrados del territorio ucraniano. Esto representa el 0,96% de toda la superficie del Estado ucraniano dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Los rusos realmente tuvieron éxitos operativos serios, pero eso fue en las primeras semanas de la invasión, cuando Ucrania físicamente no estaba preparada para enfrentar a lo que alguna vez fue el segundo ejército más grande del mundo, que avanzaba simultáneamente en todas las direcciones. En ese entonces, el enemigo logró capturar Jersón, Mariúpol y en parte las regiones de Kiev, Cherníhiv y Sumy. Todos entendieron que era necesario empezar a cavar trincheras de inmediato. Al menos la Federación Rusa, después de perder la región de Yarkov, comprendió claramente que no se puede mantener la victoria simplemente avanzando sobre ruedas. Bueno, desde su lado. ¿Quieres consolidar posiciones? Hay que cavar trincheras. Y todas estas fortificaciones, todas estas posiciones neutralizaron los problemas más graves que existían al inicio de la guerra. Al principio, Rusia rompió de manera muy contundente nuestra defensa. Luego Ucrania hizo retroceder a la Federación Rusa y después todos pasaron a acciones de combate más o menos posicionales. Trincheras, zanjas, bosques, plantaciones. Y así es como se llevan a cabo las acciones de combate. Pero los posteriores contraataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania expulsaron a los ocupantes decenas de kilómetros, cambiando el curso de la guerra. Desde el 12 de noviembre de 2022, el frente se ha estabilizado. Rusia continúa con sus intentos ofensivos, pero no a tan gran escala. El enemigo está atacando las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con la esperanza de apoderarse al menos de un poco de territorio ucraniano. Bakhmut, Avdiivka, Kupiansk, Chasiv Yar, Robotín. Miles de intentos de asalto a las trincheras, pero el avance es mínimo, a veces de 300, a veces de 500 metros. Cientos de miles de soldados rusos han caído, pero la situación estratégica casi no ha cambiado. Ahora el enemigo lleva a cabo acciones ofensivas, en su mayoría de carácter local. Presión, desgaste, destrucción de la infantería y del equipo militar. Sin embargo, al dictador ruso no le resulta posible conquistar territorios significativos. A pesar de esas pérdidas, que no dejan de aumentar, la conquista de cada kilómetro y de cada posición le cuesta cada vez más muertos y heridos. Así lo demuestra la estadística. En primer lugar, el ritmo de su ofensiva se ha ralentizado considerablemente. En segundo lugar, el nivel de pérdidas es muy alto. Pero aún así intentan alcanzar con tanta seguridad los objetivos que se han propuesto. No tienen suficientes recursos, ni fuerzas, ni posibilidades. Todos esos aspectos de los que tanto se jactaban antes de la guerra resultaron ser una farsa. ¿Por qué comenzó la caída de generales en la Federación Rusa? Es la venganza directa del dictador Putin contra todos los generales militares que durante años le aseguraron que nuestras armas no tenían análogos. Tenemos todo preparado, todo está perfecto, pero resultó que de todo ese ejército de millones, de ese ejército de 1 millón, solo unos 170,000 estaban listos para luchar al comienzo de la guerra. Eso es todo. El resto no estaba preparado. No había comunicaciones adecuadas, ni municiones, ni suficientes suministros. Nada de eso existía. Todo había sido vendido, todo había sido robado. Y ahora esta enorme venganza, esta enorme máquina punitiva que castiga a los generales por este engaño, una vez más demuestra que la máquina militar rusa, en realidad, no es nada. Sí, hay gente, sí, hay aliados decididos como Irán y Corea del Norte, pero la propia Federación Rusa no puede con Ucrania. Ucrania ya es, sin duda, la ganadora en esta guerra. Incluso en condiciones de escasez de municiones y con la superioridad del país agresor en personal y aviación, la defensa ucraniana sigue siendo firme y los éxitos de los rusos son mucho menores de lo que afirman los propagandistas del Kremlin. Sus soldados son eliminados en el frente por decenas de miles. La maquinaria arde en los campos de batalla y ejércitos enteros del agresor son destruidos bajo los ataques de las fuerzas ucranianas.
Bajo el pretexto de un posible alto el fuego, el ejército ruso está trasladando activamente columnas de vehículos blindados, tanques y personal al frente. Según los videos publicados, el equipo de ocupación se está moviendo hacia las regiones de Zaporilla y Donetsk. Según los expertos militares, es precisamente allí donde los rusos podrían llevar a cabo acciones de asalto masivas en un futuro próximo. Actualmente, el grado de implementación está lejos, de los planes establecidos, gracias al heroísmo de nuestros defensores. Pero en cuanto a los trozos de territorio, se podría decir, vamos a intercambiar estos trozos de territorio. Dejaremos completamente la región de Sumy y la región de Kharkov. Y ustedes, por favor, entréguenos lo que hemos inscrito en nuestra llamada Constitución. Allí, trozos de Donetsk, partes de Donetsk, la mitad de Donetsk, que queda alrededor del 30 o 40%, la mitad de la región de Jersón, la mitad de la región de Zaporilla. Esa es la clase de conversación que podría tener lugar. El dictador ruso presiona a Ucrania también a nivel diplomático. Sin tener éxitos significativos en la línea del frente, Putin aún no pierde la esperanza de arrebatarse cada vez más y más partes de Ucrania. Quiere intercambiar una pausa en la guerra, en los asesinatos, por la legalización de la ocupación de nuestra tierra. Quiere, por segunda vez, obtener un botín territorial. Le permitieron tomar Crimea y eso llevó a la ocupación en las regiones de Donetsk y Lugansk. No recibió un castigo preventivo cuando reunió un contingente en nuestras fronteras. Esto llevó a una guerra a gran escala y a la ocupación de más partes de Ucrania. Ahora Putin quiere que se le perdone por haberse apropiado del sur de nuestra región de Kherson, de Zaporizhia, de todo el territorio de la región de Luhansk, de la región de Donetsk y de Crimea. No permitiremos este segundo intento de dividir Ucrania por parte de Rusia. Conociendo Rusia, donde hay un segundo, hay un tercero. Por eso nos mantenemos firmes en posiciones ucranianas claras. Si Putin no quiere la paz, hay que obligarlo a que la quiera. Precisamente por eso, Ucrania y Europa han presentado su propio plan para poner fin a la guerra. Como escribe The Wall Street Journal, el primer paso de cualquier arreglo debe ser el alto el fuego. También en el plan se indica que el intercambio de territorios solo es posible sobre una base mutua. Es decir, si Ucrania retira sus tropas de unas regiones, Rusia debe retirar las suyas de otras. Primero, debe haber un final honesto de la guerra. Y esto depende precisamente de Rusia. Es Rusia quien debe terminar la guerra que comenzó. Segundo, Ucrania y todos los socios perciben de la misma manera la necesidad de un alto el fuego, de detener los asesinatos. Solo un sujeto se opone a esto. Es Putin. Su única carta en la mano es la posibilidad de matar y trata de vender el cese de muertes al precio más alto posible. Al mismo tiempo, según afirman periodistas occidentales, los funcionarios europeos insisten en que cualquier concesión territorial por parte de Ucrania debe estar respaldada por fuertes garantías de seguridad, incluido el posible ingreso de Ucrania en la OTAN. No se necesita una pausa en los asesinatos, sino una paz real y duradera. No un alto el fuego en algún momento futuro, dentro de meses, sino de inmediato. Y mientras no haya llegado la tregua, las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen expulsando por la fuerza a los ocupantes de nuestra tierra. Así, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, las Fuerzas Armadas de Ucrania están contraatacando y han tenido éxito en la dirección de Kupiansk por segundo día consecutivo. Según imágenes geolocalizadas publicadas en Internet, las Fuerzas Armadas de Ucrania repelieron recientemente ataques enemigos y avanzaron hacia el suroeste de Kondrashivka. Al mismo tiempo, en el informe del día anterior, los analistas informaron que la parte ucraniana también avanzó hacia el suroeste de Radkivka, al norte de Kupiansk. Además, nuestras fuerzas de defensa liberaron y limpiaron completamente la localidad de Besalivka en la región de Sumy. Según el Estado Mayor, en la operación participaron unidades del 33º Regimiento Independiente y del 24º Batallón de Asalto Independiente. Como resultado de la operación, el enemigo sufrió pérdidas graves. Mientras tanto, los ocupantes están cerca de un semicerco de la aglomeración Pokrovsko-Mirnohrad, según constatan los analistas militares. En la zona de Rodinske, el enemigo avanzó unos buenos 4 o 5 kilómetros.
Los principales combates se están librando ahora en la zona del ferrocarril, en el tramo Doroshne-Rodinske. Geográficamente la formación militar aún no está rodeada, pero la logística está prácticamente cortada y llevar algo o sacar algo ya es prácticamente, se está volviendo imposible. Los rusos intentaron irrumpir incluso en el propio Pokrovsk. De 150 ocupantes, solo unos 30 lograron llegar a la ciudad, pero ni siquiera ellos obtuvieron resultados. Sin embargo, los expertos militares no descartan que las Fuerzas Armadas de Ucrania puedan verse obligadas a abandonar la ciudad si la presión de los ocupantes no disminuye. Sin embargo, por ahora no hay motivos para ello, y nuestros defensores resisten valientemente los ataques del enemigo. Si está destinado que tengamos que abandonar Pokrovsk, entonces 2 o 3 días extra, o incluso una semana de permanencia de nuestras tropas en esta ciudad y luego la retirada, no se justifican. Durante un año de combates cerca de Pokrovsk se ha destruido, por así decirlo, bastante fuerza viva y equipo del enemigo. Se puede decir que Pokrovsk ya ha cumplido su misión militar varias veces, por eso tomémoslo con calma. En la guerra a veces hay que retirarse para ocupar otras posiciones donde tal vez sea más fácil mantener la defensa. No se están abriendo ninguna clase de puertas ni existen espacios libres por donde los rusos puedan avanzar significativamente. Nada de eso. Pero incluso entre los propios habitantes de Erefía, allá al otro lado del bordillo, las cosas, por decirlo suavemente, no van muy bien. Los rusos, al igual que los ucranianos, se están acostumbrando a vivir bajo bombardeos constantes. Pero a diferencia del ejército ruso, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan exclusivamente objetivos militares, no civiles, como Putin. It seems that something unexpected has just occurred, leading to a moment of sudden realization, or perhaps a slight surprise. Indeed, this is quite a development. Esta noche, drones desconocidos atacaron la región de Saratov. Los rusos se quejan masivamente de explosiones e incendios en el centro regional, en la zona de la refinería local de petróleo, que se convirtió en un objetivo legítimo para los drones. Dios mío, ayúdame. ¿Qué hacer? Se nos cayeron los dedos. Según los medios rusos, esta noche en Saratov y Engels se escuchó toda una serie de explosiones, aproximadamente 8. Los rusos afirman que supuestamente funcionó la defensa antiaérea y que también se vieron destellos en el cielo. Sin embargo, la refinería en llamas es una clara prueba del mal funcionamiento de la defensa antiaérea de los ocupantes. Allí explotó de una manera muy fuerte. Allí explotó, Dios mío. Joder, qué barbaridad, qué cosa más increíble. En el aeropuerto de Saratov se han impuesto restricciones temporales para la llegada y salida de aviones. Además, el gobernador de la región rusa declaró que existe la amenaza de nuevos ataques con drones. El primer cañón autopropulsado ucraniano ha demostrado su poder. Los rusos huyen. 100 disparos al día. La moderna artillería autopropulsada Bogdana convierte las posiciones rusas en cenizas. Esta arma golpea sin piedad. Las tropas de ocupación arden bajo los ataques de la artillería ucraniana. ¿Cómo Bogdana quema a los ocupantes? Mírenlo ahora mismo. Hemos tomado la posición de disparo y ahora la vamos a trabajar. Disparo. Así funciona la instalación autopropulsada ucraniana Bogdana. Es la primera artillería autopropulsada ucraniana desarrollada según estándares OTAN, calibre 155. Bautismo de fuego fue en 2022 en la batalla por la Isla de las Serpientes. En 2023 fue incorporada al armamento. A nosotros nos proporcionan las coordenadas, los sistemas no tripulados. Sí, por ejemplo, ellos ven a alguien allí y a veces pasa que o les ocurre algo o simplemente el objetivo, simplemente desaparece. En movimiento, ¿sí? Sí. Pero bueno, igual cumplimos con nuestro deber, todos corremos hacia el cañón, nos preparamos y apuntamos. El soldado de la 44 Brigada de Artillería Independiente, Dmitro, trabaja como apuntador. Su trabajo es apuntar con precisión al objetivo. El comandante me da la orden, yo tengo que comprobar todo, ajustar el nivel, apuntar a mi punto de referencia y luego introducir los datos exactos que me den. Dice que está satisfecho con el trabajo de la Bogdana. En situaciones de emergencia bastan 2 o 3 personas. Funciona bastante bien, de hecho, se podría decir que funciona bastante bien. ¿Y los objetivos atacan diferentes tipos? Sí, diferentes.
Bueno, ahora, antes eran más mecanizados, de asalto, así era. Y ahora son menos así, como dicen, de infantería. Bueno, ahí hay menos equipo. El calibre de 155 milímetros, que la mayoría de los ejércitos de la OTAN han adoptado como estándar universal. Se considera que este calibre combina exitosamente el alcance de impacto y el poder destructivo. ¿Tienen suficientes municiones para el cañón? Para los objetivos lejanos en los que trabajamos, sí. Bueno, claro que se podría tener más. Dmytro ha estado luchando desde los primeros días de la guerra. Dice que está motivado a defender el país porque es su hogar, Ucrania. Y dígame, ¿a quién está defendiendo? A mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Yo, por ejemplo, considero que es mi deber. Los militares dicen que los sostiene el pensamiento sobre el futuro y un país en paz después de la guerra. Bueno, el pensamiento sobre el futuro. Piensas que la guerra terminará y ya estaré en casa construyendo mi hogar. Solo se puede decir con fe en el futuro. Según Materiales Estudio Radio Televisión, Ministerio Defensa, BRIS, Olga Chatailo, Ilona Koval Fakti, ICTV, Noticias Únicas. Santa mentira. Agentes del GRU ruso con sotanas y además por todo el mundo. Los clérigos de la Iglesia Ortodoxa rusa espían en los países de la UE a favor del Kremlin. Así es como funciona. Los sacerdotes rusos instalan sus iglesias cerca de bases militares de países de la OTAN, recogen información y la transmiten a Moscú. Más detalles en el siguiente reportaje. El libre funcionamiento de la Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania es una de las exigencias del Kremlin, planteada por el dictador ruso en la reunión de Anchorage. Se podría pensar que a Putin le preocupan los intereses de su feligresía, pero no es así. Las iglesias de la Iglesia Ortodoxa rusa están estrechamente vinculadas con los servicios secretos y son ese anzuelo al que la red de agentes del FSB se aferra en el territorio para vigilar y promover sus narrativas. Como prueba, la única persona con la que Putin se reunió en Anchorage, además de Trump, fue el arzobispo de Sitka y Alaska, Alexei. La conversación fue completamente en inglés en su totalidad. Desde el momento en que se inició este proyecto, o desde el punto de partida de cualquier proceso, es fundamental comprender que desde indica un origen, un comienzo o un punto de referencia temporal o espacial. Este adverbio o preposición establece el inicio de una acción, un estado o una situación, marcando el punto a partir del cual algo se desarrolla o se considera. Por ejemplo, desde el lunes indica que algo comenzó el lunes y continúa, o desde aquí señala un punto de origen físico. Su uso es crucial para contextualizar eventos y establecer cronologías o ubicaciones. Kirill y Alaska trajeron iconos. ¿Qué fue lo que se transmitió desde la oficina central con su ayuda? Solo podemos especular. El arzobispo recibe los obsequios con alegría y los besa después del criminal de guerra ruso. Estoy muy agradecido. En el cuarto año de la invasión a gran escala, en los países de la OTAN y más allá, bajo la cobertura de objetos religiosos, sigue operando la red de agentes del GRU. Al mismo tiempo, según aseguran los analistas, para espiar los rusos eligen los lugares más adecuados para ello. Por ejemplo, una iglesia en las afueras de la ciudad de Västerås. En 2013, esta parcela fue adquirida por Rosatom. La construcción fue aprobada de manera extremadamente rápida por el exdirector de la Junta del Partido de la Construcción sueca, Lars Kalsevi. El edificio se construyó hasta 2019 también con dinero de Rosatom, pero oficialmente los eclesiásticos ocultaron a su mecenas. Por cierto, según los investigadores, los rusos no eligieron al azar el lugar para sus oraciones en Suecia. Precisamente aquí se encuentra la pista de aterrizaje más larga del país, puentes estratégicos sobre el lago Mälaren, así como el Estado Mayor General del Ejército sueco en Enköping y un nodo militar de comunicaciones. Los rusos eligieron precisamente esta ubicación para la iglesia por una razón, ya que a pocos kilómetros del templo se encuentra la planta de producción de celdas de combustible nuclear Westinghouse Electric. La distancia entre ellos es de solo 4,22 kilómetros. Aún más cerca, a casi 500 metros, hay otro objeto estratégico, el aeropuerto Västerås Flygplats. A 6 kilómetros de la iglesia se encuentra la central termoeléctrica y la sede de la empresa energética proveedora de energía Mälarenergi AB. Y a casi 5 kilómetros la planta metalúrgica ABB Metallurgi. Los investigadores suecos sorprendieron al párroco de esta iglesia, Pablo Makarenko, recibiendo un agradecimiento del Servicio de Inteligencia Exterior por su colaboración.
Anteriormente, el sacerdote fue director general de una empresa sueca que pertenecía al desarrollador ruso Gerasimov. Este último, por cierto, posee en Suecia toda una serie de los llamados proyectos eclesiásticos y al mismo tiempo estuvo implicado en un caso de venta de drogas. La iglesia en Westeros está tan cerrada como las instalaciones militares rusas. Solo un creyente aceptó hablar con los periodistas, pero estos se callaron rápidamente. Nosotros no nos involucramos en la política. Aceptamos que esto es todo. Vemos esto. Tierra. No hables. Importantes infraestructuras y objetos militares, instituciones estatales y una alta concentración de embajadas. Los periodistas analizaron decenas de iglesias de la Iglesia Ortodoxa rusa en Suecia, Noruega, Finlandia, así como en otras partes de Europa. Y en todas partes el mismo escenario. Los rusos eligen lugares simplemente perfectos para la vigilancia y la organización de sabotajes. Por ejemplo, en la República Checa, cerca de un almacén de municiones, donde en 2014 los servicios especiales rusos realizaron un sabotaje, se encuentran 2 instalaciones de la Iglesia Ortodoxa rusa. Sin embargo, solo hay un precedente en el que las autoridades locales cerraron las actividades de la Iglesia rusa en su territorio. En la ciudad de Turku, desde 2002 hasta hace poco, funcionaba la iglesia de la Dormición de la Santísima Virgen, y el abad era el egúmeno Nekita, cercano a Gundiaev. Alek Stanislavich, de buen carácter, especialista en derecho eclesiástico. En 1997 trabajó en el Departamento de Relaciones Eclesiásticas Exteriores y en el año 2000 fue tonsurado como monje por el metropolitano Kirill. Esta iglesia fue cerrada por las autoridades municipales de Turku el 1 de agosto de 2022 debido a la invasión rusa de Ucrania, ya que cerca se encontraban la base de la flota costera y el mando de la Guardia Fronteriza de Turku, la alcaldía de la ciudad, la Administración Estatal Regional del Suroeste de Finlandia y el Consulado General de la Federación Rusa en Turku. Pero incluso después de que la iglesia fue cerrada, el párroco encontró un lugar cómodo para sí mismo en Estocolmo. Y la práctica de expulsar a los propagandistas con sotana, que a menudo se niegan a expresar su opinión sobre la agresión rusa en Ucrania y que con frecuencia son sospechosos, no sin razón, de trabajar para los servicios secretos, lamentablemente no ha ido más allá de la ciudad finlandesa de Turku. En toda Europa y Escandinavia, cientos de ojos de Moscú vigilan atentamente lo que sucede. Miles de víctimas. El dictador Putin está batiendo los récords de los líderes soviéticos. El número de personas condenadas en la Federación Rusa por motivos políticos solo en los últimos 6 años del gobierno de Putin ha superado las cifras de la URSS, de las épocas de Khrushchev y Brezhnev. En Rusia, miles de personas han sido encarceladas solo por criticar a Putin. Detalles impactantes, véalos ahora mismo. Ofender las costumbres del presidente. ¿Cómo castigan a los rusos por la falta de respeto hacia Putin? En los últimos 6 años y medio, casi 400 personas han sido juzgadas por criticar al presidente y burlarse de él. Para perseguir a los rusos por insultar al líder del búnker, las fuerzas de seguridad utilizan el artículo administrativo sobre alteración menor del orden público. Palabras como putler, criminal o un retrato del líder del búnker con una cinta de luto son motivos suficientes para imponer multas considerables que van desde 30 hasta cientos de miles de rublos. O incluso arrestar a la persona por 14 días. Este es un régimen totalitario. Esto en esencia es una repetición del culto a la personalidad, el culto a la personalidad de Stalin en el que Putin se inspira. Y saben, toda la arquitectura, toda la vertical del poder que construyó Putin, de hecho, por eso el régimen se llama putinista. Él está interesado en que lo glorifiquen a él, a Putin. Con el inicio de la guerra a gran escala, la cantidad de casos por ofensas contra Putin aumentó varias veces. Según los cálculos de Berska, en total los rusos han pagado al menos 11.556.000 rublos. Cientos de agentes de seguridad y funcionarios estatales trabajan para proteger la imagen del zar del búnker. La cuestión es que ni siquiera lee las redes sociales, así que ni siquiera verá esto. En realidad, a menos que se lo impriman y se lo lleven a papá,
La cuestión es otra. Los propios agentes de seguridad, el aparato estatal y el ejército, todas estas instituciones, están interesados en que esto no ocurra, en que no haya en la sociedad ninguna ofensa o menosprecio del papel de Putin. Al mismo tiempo, pueden calificar como ofensa cualquier cosa. Los agentes de seguridad castigan no solo por evaluar las cualidades personales de Putin, sino también por criticar la política del dictador o compararlo con criminales de guerra. Por ejemplo, el popular artista ruso y líder de la banda de rock DDT, Yuri Shevchuk, fue multado con 50.000 rublos según el artículo administrativo por desacreditar al ejército ruso. La familia, los amigos, no es el presidente a quien hay que estar todo el tiempo adulando y besando. La patria es esa abuela pobre en la estación que vende papas. Eso es la patria. No es menos importante el hecho de que los agentes de seguridad rusos reciben con gusto la ayuda de los rusos delatores y putinistas. Así, en una de las escuelas rusas, por la inscripción "Putin es un ladrón" en la pizarra, una maestra amenazó a los alumnos con fusilarlos. Nuestro presidente, a quien ayer un parque infantil, con sus alegres colores y juegos, le causó una profunda y evidente ofensa, y por la que en los severos tiempos soviéticos, sin duda, habría habido un fusilamiento. He hablado extensamente con todos los profesores acerca de su clase, y debido a la seriedad de la situación, exijo una reunión inmediata con sus padres. Al mismo tiempo, los 400 juicios por insultar a Putin no reflejan la situación real, ya que el sistema solo impone multas por declaraciones y travesuras relativamente inocentes. A quienes realmente hieren el ego del psicópata del Kremlin les espera la pena de muerte sin juicio ni investigación. Litvinenko, Politkovskaya, Nemtsov y Navalny. Vladimir Putin votaría por Yanukovych. Él es Vladimir Putin, para que lo entiendan. Eso es todo por hoy de mi parte. Con ustedes estuvo yo, Victoria Panchenko. Más noticias infernales del frente en nuestra próxima emisión. Bueno, por ahora, no olviden suscribirse y dejar un me gusta. Nos vemos.